lamentablemente viviendo la peor crisis económica de la historia de Venezuela. En los últimos 67 años, desde el año 50 hasta nuestros días, Venezuela nunca había vivido un ciclo recesivo tan agudo como el que ha estado viviendo en los últimos 4 años. Este año, Fondo Monetario proyecta que la economía podría contraerse menos 12%, combinado con una inflación de 1.133% de inflación y niveles de escasez muy, pero muy altos, niveles de escasez nunca antes vividos. De hecho, si uno ve lo que han sido los últimos 4 años de esta economía, del 2014 al 2017 incluido, Venezuela ha vivido una caída de su PIB de 35 puntos. La primera vez que esta economía se contrae 4 años consecutivos es esta. Venezuela había tenido 1 o 2 años malos en el pasado, el 89, 90, el 96, pero nunca había vivido 4 años consecutivos de recesión y nunca había perdido 35 puntos del PIB en 4 años. Es decir, un tercio del Producto Interno Bruto de la producción de bienes y servicios de esta economía desapareció en los últimos 4 años de historia económica. Conclusión, esta es la crisis más aguda que ha habido Venezuela en su historia. ¿Cómo siente el venezolano esa crisis más aguda? Bueno, yo creo que la siente de múltiples maneras. Cada vez la economía venezolana produce menos bienes y servicios, cada vez el tamaño de su economía es más pequeña, se ha achicado en 35% solo en los últimos 4 años, vive la inflación más alta del mundo en los últimos 11 años. En los últimos 11 años Venezuela ha estado siempre entre las 10 inflaciones más altas del mundo y particularmente en el año 2017 va a ser la inflación más alta del mundo de lejos, solo para dar cifras proporcionales. Fondo Monetario proyecta la inflación de Venezuela en 1.133%. El promedio de América Latina proyectado por el Fondo Monetario está entre 5 y 6%. La pregunta es, ¿por qué Venezuela tiene una inflación de 3 dígitos cuando el resto de nuestros vecinos, Colombia, Perú, Chile, tienen inflaciones de un dígito, entre 3 y 5%? Es completamente fuera de la normalidad latinoamericana y obviamente esa alta inflación está destruyendo rápidamente la capacidad de compra y el bienestar de los venezolanos. De hecho, vemos qué ha pasado con el tipo de cambio. En los últimos 4 días, y entre otras cosas, consecuencia de la constituyente más que lograr soluciones a los problemas económicos, lo que le ha inyectado es gasolina a la crisis económica. Y consecuencia de la constituyente y el ruido político que ha generado esa constituyente, el tipo de cambio se ha devaluado en 6.000 bolívares en los últimos 4 días. ¿Por qué ese ruido? Bueno, porque ¿cómo le explican la economía? Más allá de lo que pueda hacer la constituyente, las expectativas que genera esa constituyente en el país son muy negativas. Se tiene mucho miedo que tome decisiones radicales, por ejemplo, de ataque a la propiedad privada, se tiene mucho miedo de que no tenga las herramientas para atacar el problema económico. En este momento el problema central de esta sociedad es el problema económico y social. Y el gobierno, en vez de buscar soluciones a los problemas económicos y sociales, ha evadido los problemas y plantea una constituyente para mantenerse en el poder. Entonces, al final, el objetivo del gobierno es mantenerse en el poder cuando la sociedad está pidiendo a gritos se solucionen los problemas económicos y sociales.